Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Delirio Sagrado, esta vez con un catedrático universitario y analista de cine, Enrique Delfín. Ahorita nos vemos. ¿Cómo estás, Enrique? Hola, Guadalupe, pues un placer estar en este espacio del que me habían platicado mucho, sí, y felicidades por el podcast, siempre es bueno que no solamente hagas cosas, sino que las comuniques, y pues estamos aquí para ello. Qué bueno, y esta vez yo quería que tú, con todo lo que sabes, porque ya sé que eres una persona que sabe mucho de cine, analicemos la película El Perfume, que cumple 20 años Efectivamente. de haber sido creada, o como se diga en cine, y que me cuentes tú qué percibes, tú qué ves, o sea, que me cuentes de ella para que yo también entienda. Sí, claro, mira, bueno, como bien sabes, la película surgió de esta célebre novela de Patrick Süskind, que se convirtió en uno de esos Boom. hitos literarios que tomó por asalto al mundo. En el cine y en la música se le llama One Hit Wonder porque, salvo que me corrijas porque la literatura no es mi especialidad, Süskind no volvió a dar una patada de ese calibre, ni con La Paloma, ni con El Contrabajo. No, realmente creó una historia asombrosa, cautivadora, que se basaba en un monstruo, no registrado por la historia porque su especialidad se reducía al efímero mundo de los olores. Sí. Como describen esas dos primeras páginas que si las lees ya estás agarrado y ya no lo puedes soltar, ¿no? Entonces, sin spoilear demasiado, aunque 20 años después de la película yo creo que ya todo el mundo la vio, pues la película nos narraba a este hombre con un olfato prodigioso. ¿Sí? Y sin olor propio. Y sin olor propio, que es muy importante. Sí, sin ¿no? olor propio, que eso es muy importante, sí. Que es parte de su naturaleza monstruosa. Se le pone el apellido, es un huérfano de Grenouille, rana. ¿Sí? Lo asolan 20,000 enfermedades por la terrible vida que tiene que vivir, pero desarrolla la obsesión de crear, digámoslo así, el aroma perfecto, ¿no? Para no contar demasiado. La novela tú ya tuviste la oportunidad de disfrutarla, deliciosa, ¿no? Aparte la lees así, ¿no? Como que no la puedes dejar. Sí. Es absorbente, es uno de mis libros favoritos. Periódicamente lo vuelvo a agarrar cuando estoy aburrido porque digo, bueno, sé que esta novela me va a llevar solita, ¿sí? Sin ser una literatura de naturaleza comercial, porque vaya, sí tiene su inspiración, tiene su técnica, ¿sí? Te digo, tan es así que Süskind no lo volvió a lograr, ¿no? ¿Tú sabes cómo es este a veces afortunado, a veces desafortunado matrimonio entre la literatura y el cine? Que se casaron, apenas surgió el cine, nunca se han divorciado, aunque tienen unos pleitos de repente. Apenas salió la novela de Süskind, todo el mundo se dijo, ¿cuándo la llevan al cine? Sí. Nada más que había un pequeño problema. ¿Cómo capturar un mundo de olores en el cine? Claro. Digo, de todos nuestros sentidos, yo creo que el olfato es el que menos apela al cine. Aunque no sé si recordarás, ¿sí? Que hubo una época en la que el cine, queriendo llamar la atención del público, pues inventó cualquier cantidad de trucos como el 3D, la pantalla más ancha, y uno de sus inventos fue el odorama. ¿Ah, sí? Te daban una tarjetita con 10 numeritos de rascahuele, ¿no? Entonces, a lo largo de la película aparecía el número, le rascabas y olías. La mayor parte del tiempo eran comedias obscenas, adolescentes, y no te cuento lo que olías después de rascar la tarjeta. Además de la asquerosidad y de la incomodidad, pues eso nunca funcionó, pero realmente los olores y el cine es algo que parece no llevarse. Sí. Entonces, apenas sale la novela, todo el mundo se comienza a preguntar cuándo la van a llevar al cine y cómo, quién se va a atrever. Es ese tipo de películas que requiere de mucha inversión y que puede ocasionar tanto la consagración como la caída de un director, por no llenar las expectativas. Sí. Es una novela ambientada en la Francia del siglo XVIII. Evidentemente ya estamos hablando de una dirección de arte, un diseño de producción carísimo. ¿Quién se va a aventar? Y 6 años antes había surgido en la escena independiente internacional
un alemán, Tom Tykwer, Tom Tykwer, sí. que llamó mucho la atención, no sé si la viste, por una película cotorrísima que se llama Corre Lola, corre. Sí, sí. Una sí, farsa sí. fabulosa de una mujer corriendo porque en 20 minutos tiene que llevarle 100,000 marcos a su mafioso novio y si no lo van a matar. Con universos paralelos mucho antes de que se pusiera de moda este asunto, una historia repetida 3 veces, hiperkinética, todo movimiento, una banda sonora que a la fecha es muy disfrutable, no ha envejecido con todo y que es música muy contemporánea. Una actriz principal franca, potente, con cabellera roja, jeans apretados, ombliguera y unas plataformas de este tamaño corriendo por todo Berlín. Bueno, la película llamó muchísimo la atención, ¿no? Es una farsa, podemos llamarlo así, muy graciosa. Y eso es raro, porque no sé si sepas cuáles son los libros más breves de la historia. Delicias de la gastronomía británica y 100 años de humor alemán. O sea, los alemanes no ríen y vaya, correr la carrera muy graciosa. ¿Sí? Entonces, inmediatamente Tom Tykwer se ganó un lugar en el circuito de cineastas alternativos, propositivos, con frescura, etcétera. Y llega el momento que 6 años después, a pesar de no cumplir con las expectativas que había levantado con Corre Lola, corre, porque tuvo 2 o 3 títulos bastante flojos, le ofrecen el perfume. Ah, qué bueno. No. Lo vamos a contar como un cuento, ¿no? Parece que va a tener final feliz y de alguna manera así. ¿Quién asume la producción? Bueno, hay un capital estadounidense muy importante, aunque también hay financiación europea, y le entran con todo. Sí, vaya, tenemos... te das cuenta del calibre de una producción, no solamente por la recreación histórica, sino porque de repente ves a Dustin Hoffman haciendo un pequeño papel, ¿sí? O de repente ves a Alan Rickman. Ya cuando estás comenzando a meter actores de cierta fama, que sobre todo cobran bien, pues le están metiendo buen dinero. Nada más que aquí viene un riesgo. Si le meto dinero, quiero ganancias. Claro. Entonces, ante el éxito del libro... pues pretendieron que la película fuera un auténtico éxito de taquilla. ¿Sí? Entonces tú ves la película y te encuentras con una producción magnífica, impecable en lo técnico, ¿no? La fotografía, la música, la dirección de arte, el vestuario, la atmósfera. Y vemos un Tom Tykwer abocado en lograr precisamente lo que más se dudaba del proyecto: capturar visualmente el mundo de los olores. ¿Sí? Y de alguna manera lo logra, tú que ya viste la película, ¿no? Con esta edición hiperkinética, corte, mostrándonos las partes más asquerosas del lugar más asqueroso del mundo. En aquel entonces, pues el París, ¿sí? Del siglo XVIII. Sí, logra crear una reacción, ¿no? Casi por momentos hueles lo que está sucediendo ahí, ¿no? Sí. Es increíble eso, ¿eh? Es increíble. Tiene su mérito, ¿no? Ya sabes que siempre hay detractores, le llamaron efectista, edición tipo MTV, muchos cortes, no tiene nada que ver con el olor. Pero vaya, yo recuerdo las reacciones de las personas. ¡Ay, está asquerosa la película! ¡Ay, lo logré! Sí, o sea, es parte de, ¿no? No solamente eso, la textura de la imagen, la iluminación, los cuerpos, los sudores, o sea... todo nos conecta con una época verdaderamente decadente, ¿sí? Que se expresa en esa ausencia de higiene, en esa ausencia de moral, vaya, en una época que permitió el surgimiento de grandes monstruos, como lo dice Suskind, ¿no? Entonces, la película parecía bien encaminada, ¿no? Ahora, agrégale que inevitablemente tuvo que tener una extensión muy larga. Estamos hablando de una película de casi 2 horas y media. Sí, pero que Tykwer logró una economía narrativa muy notable. ¿Cómo qué quiere decir una economía? Vaya, realmente te contó un libro verdaderamente complejo en 2 horas y media con un ritmo bastante sostenido. Tan interesante casi como el propio libro, ¿no? O sea, realmente la película es deliciosa. Perdón, omití el nombre del actor principal, que es Ben Whishaw, que en aquel entonces era un jovencito y que gracias a esta película se convirtió en el raro por antonomasia. Ya sabes, el cine siempre necesita un raro. ¿Sí? Hoy en día es Cody Smith McPhee, que salió en la película del piano, un chico largurocho. Necesitas un raro, llámale a Cody, ¿no? Bueno, pues Ben Whishaw se hizo de una cartera de proyectos del chico raro, oscuro, tenebroso. Le quedó muy bien el papel, se entregó un muy buen actor. ¿Sí?
Pero te digo, logran ensamblar todas las piezas del proyecto, ¿no? Como si fuera un rompecabezas. Tenemos una gran producción, logramos concentrar la novela en 2 horas y media de narración cinematográfica que fluye bastante bien. Tenemos grandes actores a cuadro. Tom Tykwer se las ideó para capturar visualmente el mundo de los olores. ¿Qué podría fallar? Claro. ¿Y qué falló? Pues es que mira, el asunto de la adaptación de la literatura al cine encierra muchos secretos, ¿no? La literatura es análisis. Tú me puedes describir cómo el personaje deprimido se levantó de la cama y se fue a lavar los dientes a lo largo de 6 páginas. En el cine lo tienes que resolver con 1 o 2 tomas de unos cuantos segundos. Sí. La literatura es análisis, el cine es síntesis. Y por ahí es donde tropiezan muchas obras que se llevan al cine, ¿no? Es muy... Mira, ¿cuál es la queja principal de la gente cuando sale de una película? Es que no está igual que el libro. Por supuesto que no. Tú que leíste el libro, en la película se extrañan algunos detalles sabrosos, ¿no? Grenouille cuando nace, pues, se lo dan a una nodriza que lo devuelve porque el niño no tiene olor y eso va en contra de cualquier cosa. Después lo llevan a un orfanato donde la dueña del orfanato, una mujer cruel, lo único que quiere es un retiro digno, no acabar en un hospital colectivo. Sí, pero este niño que trae una maldición encima, que toca a toda persona que tiene contacto con él, logra que esta mujer acabe en un hospital colectivo incapaz de hablar. Esos pequeños detalles le tuvieron que ser sustraídos al libro por economía narrativa. Tenemos 2 horas y media, tenemos que sintetizar el asunto. Pero no resultó afectada la médula de la historia, la mayor parte de los acontecimientos. Te digo, todo me va bien. Podríamos decir que es una adaptación muy fiel del libro. Sí. Y ahí radica su fortaleza y su debilidad. Te voy a decir por qué. Fortaleza porque estamos ante una película que va a llamar la atención de un público cautivo, que son los muchos lectores de esta novela que la quiere ver visualmente, que no van a salir decepcionados. ¿Por qué? Porque se van a encontrar una recreación muy fiel a lo que leyeron. Sí. Pero aquí viene la cuestión de la debilidad, ¿sí? Cuando eres tan fiel adaptando una obra, ¿dónde quedó tu mano como director? Pues sí. Sí. Mira, acabamos de ver el caso de Guillermo del Toro con tanto Pinocho como Frankenstein. Yo agarro el Pinocho que todo el mundo conoce, sí, que comete el error de desobedecer y por lo tanto tiene que mentir, gran error, y convierto la desobediencia en una virtud. Sobre todo en un escenario fascista en el que pongo a mi personaje saltándome la línea del autor original del cuento. Eso es adaptar, ¿sí? Mientras respetes el esqueleto narrativo de la obra, porque si hago Pinocho para hablar de seres que vienen del espacio a bailar cha-cha-cha, bueno, ya mejor hago un guión original y no adapto a Pinocho. Pero mientras respete el esqueleto narrativo, Pinocho es un niño de madera construido por Gepetto que quiere ser un niño de verdad, puedo hacer todos los cambios que quiera. De hecho, eso es lo que se espera de un director de cine cuando agarra una novela para trasladarla a la pantalla. ¿Qué pasa en El Perfume? Pues sí, hay una muy hábil recreación del mundo de los olores por parte de Tykwer. Nada que te muera de original. Hay una escena bastante notable de la que vamos a hablar más adelante. ¿Sí? Hay una película que es un entretenimiento magnífico, muy bien filmado, pero extrañas la mano del director. Extrañas más bien el punto de vista del director. Sí, a mí que me dijo El Perfume de Soskin y cómo lo voy a reflejar en pantalla. Resultado, fíjate que el cuento no acaba muy bien, aunque tampoco acaba muy mal, ¿no? A nivel taquilla, la película no resultó el éxito que se esperaba, sobre todo dado el nivel de inversión. ¿Por qué? Porque la historia es muy oscura. El protagonista es un monstruo. Un monstruo terrible. Y de repente, y es parte de la oscuridad de la trama,
tú estás deseando que tenga éxito en su labor porque te mueres del morbo de qué va a suceder si crea ese perfume extraordinario, aunque sea a base de matar a doncellas. Sí. Entonces eso puede resultar verdaderamente revulsivo para un público convencional que va al cine como un inocente pasatiempo. A comer palomitas. Exactamente, y sale de ahí diciendo estuve esperando que un asesino lograra su cometido, ¿no? Entonces sí es una película que puede resultar un tanto chocante. Volvemos a la captura del mundo de los olores de Tickwer, ¿no? A mucha gente le pareció repulsiva. Y precisamente estás comiendo palomita, Lupe, y de repente estás viendo un pescado podrido y pues haces chiraspelas, ¿no? No todos tienen estómago de hierro. Yo he visto películas de campo de concentración comiendo sushi en el cine, pero vaya, eso porque yo soy todoterreno, pero la mayoría de la gente no, ¿no? Entonces, no fue el éxito que se espera. Y a nivel crítica, pues los críticos la denostaron un poco, ¿no? Dijeron... Pues es un fabuloso envoltorio, pero que le falta el alma del director. Ahora, hay algo bien importante en el arte en general y el cine en particular, la prueba del añejo. Ya pasaron 20 años, lo dijiste hace rato, ¿no? ¿Qué tenemos en el perfume? Bueno, no se la ha revisitado como, wow, era una gran obra y no la quisimos ver en su momento. Pero tampoco hay nadie que haya salido a decir, era una película malísima y no nos dimos cuenta. Sí. Yo te resumiría que es una muy buena película sobre un muy buen libro, un entretenimiento de primer nivel, ¿sí? Alejado de los convencionalismos de Hollywood, de esas gratuidades narrativas, que tiene un trabajo artístico muy notable y muy respetable. Y vaya, no todas las películas están destinadas a ser Ciudadano Kane y a ponerse en el top de las mejores de la historia, ¿no? Yo creo que es una película que no puede avergonzar a nadie que le guste. Y tiene partes, según yo como que yo soy de esas espectadoras que todo lo que me lo trago. Y yo sí me acuerdo de haber tenido partes de decir, esto es una obra de arte, como partes, como representación después de leer el libro, ¿no? Como Claro. decía, ¿cómo le hicieron? Porque tenía algo sutil que sí te iba dando. Claro, sí, como tú dices, a lo mejor la mano del director fue respetar específicamente o respetar deliberadamente lo que él había captado de la película, ¿no? Pero tiene partes fotográficas y así que dices, no manches, qué bien lo hizo, ¿no? O sea... Te queda claro que tiene muy buenos referentes, que se puso a estudiar arte de la época, ¿no? En la escena que vamos a narrar más adelante, vaya, pues sí hay una inspiración en grandes maestros, ¿sí? A mí me recordó mucho la sensualidad, la búsqueda de líneas, de composiciones a base de líneas curvas en sus imágenes, a los grandes maestros barrocos, ¿sí? Definitivamente es un hombre que se puso a estudiar arte para representarlo en pantalla, ¿no? Te digo, es una película intachable. Mira, lo que pasa es que una película es técnica y contenido. Sí. La técnica está bastante bien. Sí. Digo, tuvo dinero y la verdad tuvo un equipo de artistas bastante notables y la cereza del pastel, bueno, fueron los grandes actores como Rickman o como Hoffman que decidieron participar. Pero a nivel contenido, te digo, le faltó, tal vez no se quiso arriesgar. Eso es lo que menos le perdono a la crítica, ¿no? Porque no te arriesgas ok, Susskind ya dijo esto, y la haces tuya de alguna manera, que es un riesgo. Te estoy diciendo ahorita el caso del Toro. O sea, Pinocho, Frankenstein le pudieron haber fracasado. La forma del agua, pues es La Bella y la Bestia. Sí. Pero con una nueva lectura en un ambiente norteamericano de Guerra Fría, paranoia anticomunista, en fin, ese riesgo le faltó, ¿no? Pero vaya, ahora que me has invitado al programa, que tuve la oportunidad de volver a ver la película, que vi el libro así de reojo diciéndole, ya te tocan las próximas vacaciones, ¿sí? Es un disfrute. O sea, te digo, es una película que no ha envejecido. Sí. Eso es algo muy importante. Pasan 20 años y dices, la puedo ver. Sí, la puedo ver. Es una película hecha con muchísima dignidad. Y la puedo sentir, ¿no? Porque luego hay películas de hace 20 años que las ves, pero ya no las sientes, ¿no? Tienen una como a lo mejor por la manera de hacerlas o así, te vas como distanciando y dices, pues ya no es mi momento, ¿no? Y esta la vuelves a ver y yo la volví a sentir como la repulsión, el asombro de este cuate, cómo va haciendo las cosas y buscando. También, fíjate,
la compasión por el monstruo, ¿no? Ujú. Porque hay una parte en la que yo decía, pobre, ¿no? Es que eso es un punto muy interesante. Es que, mira, uno de los entretenimientos que tenemos en el cine es juzgar o justificar al personaje como si fuéramos Dios. Cuando una buena película lo que persigue es que entiendas, ¿sí?, la naturaleza de un monstruo que nació en una época monstruosa y que su monstruosidad lo ayudó a sobrevivir, ¿no? Sí. Y esa es la grandeza del libro de Susskind. Y te digo, es una de las muchas cosas que pudo respetar Tickwer, ¿no? Sí. Quiere un personaje que no fuiste la única. Te provoque compasión, te provoque repugnancia, te provoque admiración, recelo, cosas muy contradictorias. Porque además te voy a decir una cosa que ahí a mí me pasa, por ejemplo, es otra cosa, es otro mundo y todo, ¿no? Pero acabo de ver un capítulo de estos del Penitencia de Saskia, ya sabes, esta chava que entrevista a los presos. Y claro, para mí entrevistó a alguien que desde mi punto de vista y lo que me toca de mi historia y todo, era monstruoso, ¿no? Pero luego antes había narrado su vida y yo decía, pues uno se tiene que poner ahí para entender por qué una persona puede hacer esas cosas, ¿no? Siempre lo he dicho con la figura del psicópata, que es uno de los personajes fetiche del cine norteamericano. Tú pones un psicópata y la película vende, ¿no? La fascinación por el monstruo. Pero te digo, la visión comercial es casi vino de la luna o salió de la coladera. Sí, claro. Y una buena película, y en este caso El perfume no decepciona, te dice, no, salió de entre nosotros. Y lo ¿Sí? tenemos. Y lo tenemos. No, a lo mejor no lo llevamos a ese extremo. O no se dan las circunstancias de una manera tan puntual para detonar ese monstruo que tienes en ti, ¿no? Y son acercamientos muy interesantes. Te digo, no se trata de perdonarlo, justificarlo, juzgarlo. Son dos extremos que no hay que caer. No. Es entender por qué sucede eso. ¿Para qué? Para de alguna manera evitar que siga sucediendo, Claro. ¿no? Y creo que en el perfume nos queda perfectamente entendido. Porque no solamente hay la monstruosidad de un asesino que mata gratuitamente, hay una ambición artística. Es un crimen artístico y él no lo sabe, ¿no? Porque está queriendo crear, ¿sí?, a través de la esencia de sus víctimas, pues algo que va a redundar no solo en una esencia capaz de generar amor. ¿Sí? Pero fíjate de dónde viene, ¿no? Sí, una claro. esencia perfecta, que siempre es con una cosa para que pueda generar amor desde matar, desde como, ¿no? Como desde el... Y no es como que no es una muerte tampoco desde el odio, sino como desde la búsqueda, una cosa muy... Sí, no, además de que la esencia viene del cuerpo y se va a transformar en algo etéreo, casi espiritual, momentáneo. Sí. Y bueno, a mí me asombró mucho previo a esta entrevista que me dijiste, y es hora de que nos des información, pues que hay una actividad planeada con nada más y nada menos que el que yo llamaría el coreógrafo de la gran escena previa al final, ¿no? Del gran clímax de la película, ¿no? Cuando el personaje está a punto de ser ejecutado y sin contar mayores detalles para sugestionar a la gente a que lea a que lea el libro y vea la película, pues seduce a toda la audiencia que se envuelve en una orgía fenomenal. Fenomenal. Y seduce hasta los que lo persiguen, ¿no? Claro, no. Sí, y es... Mira, yo conocí, hablando de esta persona específicamente, a Luis Fuste en un trabajo, en un programa de Claudio Naranjo en Brasil, que ves que tenía ese programa de SAT, Buscadores, Seekers After the Truth. Bueno, y él hizo un trabajo de llevar al nuestro grupo hacia la sensualidad, hacia el erotismo, hacia el amor como... en general, ¿no? Porque hay tantos tipos de amores, el benevolente, el erótico, el romántico, bueno, todos, ¿no? Pero tenemos como bloqueado mucho este amor erótico, no nada más el sexual, sino en sí, ¿no? Como el erotismo hacia la vida, como que hay un bloqueo de estarte cuidando de que eso no se manifieste, ¿no? Claro. Entonces yo lo conocí y me fascinó su trabajo porque te acerca a ti misma, primero que nada, a tus posibilidades, a lo que eres, ¿no? Y luego a los demás. No es una cosa como hacia el otro, sino desde ti, desde tus propias posibilidades, desde tu
desde todo tu ser y lo que eres hacia el mundo, ¿no? Oye, y me cuentas que este proyecto precisamente surgió a raíz de su participación en Sí, el perfume con sí. Tickwer. Entonces yo lo conocí ahí y le rogué, porque esa es mi especialidad, que viniera y que diera un curso aquí que se llamó Amar, ¿no? Y ahí él me estuvo platicando cómo se inspiró, también él, como el chavo que buscaba la perfección y el perfume que podía despertar el amor, también él se inspiró en cómo hacer para transmitirle a las personas que venían hacia sus talleres, abrirse a la posibilidad del amor como unión, como cuidado de la vida, como respeto, ¿no? Como tantas cosas que si es un amor sexual está en un cuadrito, si es un amor filial está en otro, no, como un amor Es total. un amor que ensambla, vaya, tanto lo físico como lo emocional, como lo incluso espiritual, ¿no? Sí, Fíjate que hace rato platicábamos de que Tickwer, pues sí siguió mucho la línea marcada por el libro, pero precisamente este clímax resulta interesante, porque tal vez aquí sí quiso hacer una diferencia. Platicábamos fuera de cámara que Susskind hizo una escena grotesca, ¿sí? Incluso lúdica, en la descripción de esta orgía en la que interviene todo el pueblo arrobado por el maravilloso perfume. Sí, pero la decisión creativa de Tickwer, apoyada por este señor, Luis Fuster. Luis Fuster, sí, sí, fue hacer una orgía, pero en la que el hecho sexual estuviera firmemente ensamblado con el amor. Sí, No es un amor que surge solamente desde una pasión que surge desde la entraña, es una conexión y casi espiritual, ¿no? Entonces, yo definiría la escena como una orgía de un amor apasionado o de una pasión amorosa, o sea, son las dos cosas sí, perfectamente ensambladas. A diferencia del ritmo de la película, de repente un tanto vertiginoso cuando te muestra la brutalidad del olor, corte. Aquí toda la escena está mediada por un pañuelo ligero, etéreo, como el perfume, que va flotando en medio de la audiencia y que marca el ritmo de esa lenta coreografía, porque no la puedo llamar de otra sí, manera, sí. en la que los personajes no solamente se acarician, tienen sexo, sino que alcanzas a notar mediante recursos fotográficos, puesta en cámara, movimiento de cámara, etcétera, que están conectados a otro nivel, que Sí. están arrobados, que están extasiados, que están viviendo una experiencia que nunca habían vivido y nunca volverán a vivir, porque no solamente es sexual, Sí. es espiritual. Y además te voy a decir una cosa que yo vi, porque yo esa escena la Ujú, volví a ver y la volví a ver varias veces. Tiene una parte poética, ujú. tiene una parte, o sea, no es brutal, aunque si vienes de la película y te das cuenta que es esta cosa que él hizo matando y no sé qué, puedes como conectar, pero tiene una parte poética, como tú dices, ese pañuelo que flota, la gente que se va como Como ondas de mar, sí, sí, como claro. ondas de mar, siendo atraída por eso, ¿no? Como una parte poética. Entonces, Luis siempre me ha dicho que se fue parte de inspirarse para su trabajo, ¿no? De decir, yo quisiera encontrar en las personas esa posibilidad, ¿no? Esa posibilidad de acceder a todo ese potencial que tenemos nosotros mismos y que además a lo mejor también puede ser, pero eso ya es una propia interpretación, que lo matamos, ¿no? Lo matamos como que robaba las esencias, Ujú. se mataba así. Lo matamos porque no está bien visto, porque nos da miedo, por tantas cosas que están interfiriendo con que yo como que encuentre y manifieste toda mi posibilidad de amar, ¿no? ¿no? Porque yo, Alain Viñó, que también viene aquí, mucho dice que las personas nos frustramos
no porque no nos amen como nosotros amamos, sino porque nosotros no podemos amar a otros con todo el potencial que tenemos. Claro, sí. Esa es la frustración. Sí, no, por supuesto, ¿no? Esto de amar es una cosa complicada porque lo que me estás diciendo también nace de un paradigma que ya nadie discute, ¿no? Nosotros creamos a partir de la destrucción. La naturaleza humana tiene esa dualidad. Todo el tiempo estamos destruyendo, creando, y muchas veces lo uno surge del otro, ¿no? Como la serpiente que se mueve la cola. Y eso es el gran punto que vemos en la película, ¿no? Efectivamente, como bien lo describiste, a raíz del brutal asesinato, a raíz de algo monstruoso, pues surge una esencia que ya no es carnal, es espiritual, capaz de generar en hasta el más pútrido de los hombres, ¿sí?, una elevación espiritual maravillosa. A mí el final, no la escena climática que estamos hablando, el final, me encanta tanto en el libro como en la película. Porque siempre al leer el libro por primera vez me pregunté cómo va a lograr terminar esto. ¿Sí? Y lo logra de una forma maravillosa. La gente más execrable del mundo que de repente él encuentra en su camino, o más bien va a buscar, lo acaban destruyendo por amor. Sí, es una escena monstruosa que te muestra precisamente este enorme contraste entre lo peor y lo mejor del ser humano, que es precisamente la capacidad de crear, la capacidad de amar, y por el otro lado, pues todo lo que somos capaces de hacer. Sí. ¿Sí? Pero bueno, entonces te digo, para mí fue una sorpresa encontrarme con que hubo un auténtico coreógrafo. Me puse a buscar información en internet. Tengo entendido que filmó muchas horas de material. Sí, muchísimas. Sí, eso me dijo él también. Y que también hicieron como muchas, porque no fue nada más como que llegara gente y decir, sí, como mucha selección, empezaron a filmar y algunas gentes no entraban ahí a eso que estaban buscando, entonces tú no. Fue una depuración para que la gente pudiera llegar a eso, ¿no? Que a mí cuando la vi, hasta que no lo conocía a él, me pareció que a lo mejor, pues, tú vente, no. No, no. ¿No? Como que Suena divertido, pero no. Ajá. no, entonces eso aparte también me pareció interesante decir, ¿cómo puedes para que se manifieste dentro del cine, porque ya se manifestaba dentro del libro, la conexión es cómo crearla, cómo escoger, ¿no? Es que mira, hace rato estábamos platicando también fuera de cámara el asunto de Spencer Tunick y sus famosas y multitudinarias fotos. Sí, bueno, realmente ahí sí, pásale que quiera, nada más sigue las órdenes, Sí. ¿no? Aquí se trata de hacer una representación, o sea, yo puedo intuir que la mayor parte de los presentes no eran actores, o a lo mejor eran aspirantes o no tenían una técnica. Entonces, tuvo que hacer un trabajo que es muy interesante de esta persona para lograr conectar, ¿no? Uh-huh. Porque hoy en día vivimos una época donde el coordinador de intimidad es una figura indispensable en las producciones hollywoodenses, porque ya todo el mundo hace un escándalo de me tocó ahí. Imagínate hace 20 años filmando una escena donde hay cientos de personas desnudas, entregadas a la pasión. Pues evidentemente no debió haber faltado quien se pasara de lanza, y eso también debió haber entrado dentro de sus preparativos para... Sí. Entonces, tengo entendido, y qué bueno, que filmó horas de material que daría para una pieza en sí misma, Sí. tal vez una pieza de videoarte, pero que por motivos de economía narrativa, pues tuvimos que dejarle lo esencial, aunque es una escena que logra que comprendas cuál es la esencia que está escondida, la hermosa esencia que está escondida debajo de tanta malignidad, ¿no? Sí. Yo creo que logra su cometido. Y me dices que a partir de ahí, pues desarrolló toda una vertiente dentro de sus ocupaciones para encaminar a la gente a eso, ¿no? Sí, porque además es lo que dice, es que amar es un aprendizaje. O sea, porque lo tenemos como adjetivo, ¿no? Él es muy amoroso, ella... Ser amoroso o amar a otra persona o amarte a ti es un aprendizaje. Es algo que requiere disciplina, que requiere voluntad, que requiere conciencia, ¿no? Entonces él como que viene, Luis Fuste, que viene al CAE a dar estos cursos y que ha venido la vez pasada y que lo vi trabajar en Brasil, como a que tú encuentres tus trabas,
¿no? No a llegar a lo mejor a hacer una orgía con 80,000 personas, pero contigo misma, ¿no? O sea, como que encuentres tus trabas que te impiden ser esa persona amorosa, ¿no? Que también la tenemos confundido con, que yo sea amorosa quiere decir que voy a aguantar todo no. Que yo sea amorosa es como una cosa de respeto, de sacralidad hacia mí misma, ¿no? Pero es que esa es la esencia de esta famosa escena. Te digo, a mí no me gusta describirla con los términos orgía, coreografía, pero bueno, técnicamente es una orgía, hay una coreografía. Pero la intención última de esa escena es entender que el motor esencial para la pasión es ese amor, es esa conexión espiritual. Sí, puedes tener todo el sexo que quieras por diversión, por lujuria, por lo que quieras, puede ser muy satisfactorio, allá cada quien sus cosas. Sí, pero aquí logra llevarte esa última dimensión del amor humano. Sin censuras, ¿no? O sea, aquí no te vamos a decir que amar es castidad y esperar al matrimonio. No, no, no. Aquí amar es entregarse, pero vamos a ver una entrega verdaderamente absoluta donde desaparecen títulos, donde desaparecen jerarquías. ¿Sí? Porque ves al sacerdote del pueblo con la humilde campesina y realmente todo eso ha desaparecido, ¿no? Realmente queda lo humano en una escena que precisamente acaba ocasionando una catarsis inversa en el protagonista porque se da cuenta que él es indigno de ese sentimiento que está generando. Sí. ¿Sí? Y bueno, de ahí viene el fabuloso final. Fíjate, lograr hablar mucho del perfume sin spoilear demasiado, así es que lean el libro, que es maravilloso, vean la película y saquen sus propias conclusiones. Y sobre todo, bueno, me parece muy interesante lo que planea hacer Luis Fuste, porque para que veas lo que puede generar una película, una experiencia dentro de ella, ¿no? Él entra como coreógrafo a esta complicadísima escena, que no sé cuánto tiempo le llevó, ahorita nos contarás. Y de ahí dice, bueno, creo que aquí hay un germen para hacer algo nuevo, no antes explorado, sobre todo de esta manera. Sí, exactamente, exactamente. Y sí, a mí me interesó muchísimo también saber eso, ¿no? Como que él se había inspirado tantísimo, su trabajo se había derivado tanto de ese trabajo que hizo al hacer esa última escena. La verdad no me acuerdo o no sé si me dijo cuánto tiempo le tomó hacerla, pero sí sé que fue mucho, que fue muy cuidado, que fue como muy delicado que todas las personas entraran a esa, como tú dices, que nadie se pasara de lanza, que nadie se quedara atrás, que fuera... O que simplemente nadie pudiera expresar lo que se necesitaba que expresaran en ese momento. O sea, no se trata de tener a alguien desnudo, sí, en una posición exánime, ¿no? Se trata de qué está generando esto en ti. Debe de haber sido física y emocionalmente muy agotador. Déjate para los participantes, para él mismo, cómo lograr conectar a tanta gente. Sí. Porque, mira, la película es de una época en la que no había CGI. Hoy eso lo resolverías con inteligencia artificial. Ponme a 1000 en estas posiciones. No. Y hay algunas tomas generales del lugar donde está sucediendo esto, que te das cuenta que era muchísima gente, sí. ¿No? Siempre he sido malísimo para calcular pesos, volúmenes y cantidades, pero son cientos de personas. Sí. ¿Sí? Y que en determinadas tomas van a tener que fluir como una sola, ¿sí? Y donde el más mínimo error va a ser detectado, pero tampoco puedo tener una coreografía tan mecánica porque en ese momento pues voy a romper esa sensualidad, esa conexión que es lo que estoy intentando transmitir. Claro. ¿Sí? Entonces, si todavía queda por ahí alguien que dice que el perfume, la película, Historia de un asesino le pusieron. Sí, Historia de un asesino. Perfume, Historia de un asesino. Si por ahí queda todavía alguien que diga que no, que la película no es muy buena, que no sé qué, bueno, pues ya dimos argumentos de sobra para tomarla como lo que es una película muy respetable, que definitivamente logró respetar el estilo de una novela que a muchos nos conmovió, nos interesó, nos asombró. Y que la película, a pesar de tener pues un modelo narrativo muy convencional, estar blindada todo el tiempo de cualquier riesgo que nos aparte del favor del público, sí supo en escenas como esta, ¿sí? Crear un universo propio, que mira, del cual estamos hablando 20 años después. Sí. Pues así es. Bueno, pues esto es para que la gente conozca también, ¿no? De dónde viene Luis Fuste, el trabajo que él hace, de cómo desbloquearnos hacia el amor desde nosotros mismos, nosotras mismas, cómo
tanto autocensura y censura a los demás. Y pues, muchísimas gracias. No, pues es un placer. Como verás, me la pasé re mal. Hablando de lo que me gusta. Estoy feliz con oírte, porque sabes mucho, me gusta como el bordado, ¿no? Como el, no sé por qué siempre lo uno, la gente que sabe tanto de algo, como está bordado, sí, de lo que estabas hablando. Y te agradezco muchísimo que hayas venido. No, pues es un placer. Y a Héctor y a Karen también, porque es puente. Venimos en puente. También Enrique vino en puente. O sea que estamos aquí para que la gente nos conozca y conozca lo que va a hacer Luis Fusté y vengan. No me acuerdo de las fechas, porque tú para pesos y, ¿cómo dijiste? Pesos, medidas y volúmenes, Bueno, no. yo para fechas tampoco, pero hablen, escriban al CAE y vénganse, porque va a ser un aprendizaje importante para todos. Muchas gracias por todo y muchas gracias otra vez. Muchas gracias. Y nos vemos a la próxima. Adiós.